Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo a todos en el amor del Señor. Como ya varios veranos, es un privilegio poder compartir la palabra del Señor con ustedes en una serie que dentro de quizás todas las que en las que he podido participar, ha sido una de las más desafiantes, porque había poca pauta. Pero también porque es un tema muy relevante en la forma en que cada uno de nosotros lleva o practica, ¿cierto?, su cristianismo. Y en esto hay que ser también muy responsable, ¿cierto? Agradezco la introducción, ¿cierto?, que el pastor Jensen nos hizo la semana pasada, porque en general siempre hay un dejo de que cuando uno habla de gracia, uno habla de libertad, pero no es tanta la libertad, sino que es el privilegio que tenemos, ¿cierto? Y cuando se me pidió hablar de la gracia, me pidieron también que hablara sobre un tema en particular, que es la gracia que perfecciona. Todo este verano vamos a estar viendo aplicaciones prácticas, ¿cierto?, de lo que es la gracia y cómo esa gracia, ¿cierto?, va a hacer eco, ¿cierto?, en nuestra vida diaria y en nuestra forma de llevar nuestra vida cristiana. Y cuando me pidieron este tema, me acordé al tiro de una canción que yo cantaba hace pocos años. Era joven, ¿cierto? Y era una canción que hablaba de un versículo que decía, más el Dios de toda gracia. ¿Se la sabe? Allá, la va a cantar conmigo después, no se preocupe. Y me acordé al tiro de esa canción, porque esa canción dice, más el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sabe quién escribió no esta canción, ¿cierto? Pero ¿quién escribió estas palabras? Pedro, ¿cierto? Pedro, un apóstol que muchas veces se lleva el mal concepto cuando uno empieza a hablar de Pedro, ¿cierto? Pedro, una persona, si nos guiamos, ¿cierto?, por lo que era Pedro en el Nuevo Testamento, para bien o para mal, puedo reflejar muchas cosas de mi propio carácter, ¿cierto?, en el apóstol Pedro. En este caso, Pedro era un pescador, ¿cierto?, que se encontró con la gracia un día remendando, ¿cierto?, unas redes. Cuando un hombre, ¿cierto?, se acerca a él y le dice, sígueme. Y desde ese minuto, ¿cierto?, la vida de Pedro empieza a cambiar de manera paulatina. Si se fijan, Pedro no deja mucho de ser quien es, cosa que de repente le trae un poco de problema, ¿cierto? Y siempre llegamos al mismo punto crucial, ¿cierto?, de lo que es la vida de Pedro como discípulo. ¿Se acuerda cuál es ese mal capítulo en su vida? Cuando él le dice al Señor, Señor, aunque pase lo que pase, yo jamás te negaré. Y por la boca viene el pez. Días después, ¿cierto?, Pedro niega 3 veces al Señor. Y muchas veces nos quedamos con esta imagen de Pedro. Pero si usted te pones a pensar hasta dónde llegó Pedro y hasta dónde la gracia del Señor llevó a Pedro, termina siendo una persona completamente distinta. Porque después del ministerio de Cristo, ¿cierto?, después de la ascensión y la venida del Espíritu Santo, es cuando comienza a manifestarse el Pedro que Dios esperaba que fuera. Ese Pedro líder, ese Pedro que usaba, ¿cierto?, el poder del Espíritu Santo para hacer lo que su maestro le pidió hacer. Predicar el Evangelio, llevar este mensaje, ¿cierto?, hasta muchos lugares.
Y conforme pasaron los años, hermanos, Pedro empezó a llegar a lugares que quizás en su vida pensó que iba a conocer. Llegando incluso a establecerse en Roma. Roma, la capital del imperio, ¿cierto? Que para avanzando los años, en el año desde el 40, 45 en adelante, se empezó a poner algo bastante complicado. La iglesia en Roma empezó a tener, a vivir, ¿cierto? Muchos padecimientos. La iglesia en general, no solo en Roma, ¿cierto? Desde los años 60 en adelante empezó a tener mucha persecución. Y básicamente, ¿cierto? Porque aquel emperador que reinaba en ese momento quiso hacer de sus maldades, hizo lo que quiso este Nerón, ¿cierto? Y empezó a culpar a los cristianos de aquello. Por un lado, el mismo imperio empezó a perseguir a los cristianos, y por otro lado, la gente en general empezó a tener una mala perspectiva de lo que eran los cristianos. Pasó aquí, pasó en Tesalónica, pasó en muchos lugares. Pero sin duda que al llegar a este momento, Pedro ya se había convertido en la persona que el Señor necesitaba que fuera en ese momento. La gracia de Dios, hermanos, moldeó a Pedro a ser el apóstol que necesitaba ser por la causa de Cristo. Entonces la pregunta que les hago hoy día es, ¿cómo se manifiesta la gracia de Dios en nuestra formación espiritual o nuestro perfeccionamiento? Porque vamos a partir de esta premisa. La gracia de Dios nos perfecciona. Pero esa gracia, hermano, va a tomar un montón de elementos para perfeccionarnos. Y hoy día nos vamos, o me quiero abocar en uno de esos prismas, en los cuales la gracia de Dios trabaja en nosotros, que es el sufrimiento. ¿Sabe que esta persona que hizo esta canción omitió una frase muy importante de este versículo? Este versículo, hermano, para que vaya conmigo, y es el que vamos a tener como base de esta predicación, se encuentra en 1 de Pedro 5:10. Le invito por favor a que pueda estar buscando el pasaje. En nuestra Biblia de las Américas comienza un poco distinto a como lo conocíamos en Reina Valera. Entonces es mucho más fácil ver cuál es la frase, ¿cierto?, que este cantante omitió a la hora de crear la melodía de esta canción. ¿Cuál sería esa? Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Esta frase te pido que la tomes en tu mente, ¿cierto? Guárdala un ratito porque la vamos a hablar de ella un poquito más adelante. Pero sí es una frase importantísima dentro del versículo. Porque si te fijas, está condicionando todo lo que viene hacia después. Cuando uno lee la carta de Pedro, la primera carta de Pedro de manera completa, tú te das cuenta que hay un hilo conductor bien definido. Y ese hilo conductor, hermanos, es un aliento a los creyentes que están pasando por adversidades, por pruebas y sufrimientos. Cuando uno lo lee de manera natural, uno ve al tiro, percibe al tiro esto. Pero, si ahondamos un poco más, hermanos, nos vamos a dar cuenta de que el propósito de la carta no es necesariamente sino que el propósito de esta carta lo vamos a encontrar en el versículo 12 del capítulo 5 de Primera de Pedro. Ayúdeme también ahí en la lectura. Dice,
Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, escuche, os he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. Lo que nos está presentando entonces el apóstol Pedro en esta carta tiene que ver con eso, presentarnos la verdadera gracia y estar firmes en ella. Nos muestra cómo, nos muestra lo que nos va a suceder, pero también nos da las herramientas. Debemos entonces considerar, hermanos, que todo lo que Pedro había escrito anteriormente en la carta era para que los creyentes, no importando sin circunstancia, pudieran ver la verdadera gracia de Dios en su vida. El prisma por el que el apóstol les exhorta a verla es precisamente este, el sufrimiento, porque ese sufrimiento o padecimiento será usado para perfeccionarlo. Si yo le hiciera una pregunta, hermano, en esta mañana y le preguntara, ¿tú puedes ver la gracia de Dios en tu día a día? El amén viene casi en el combo, ¿cierto? Pero si te pones a analizar tu vida, todo lo que la gracia trae consigo es un beneficio para el cristiano, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con las circunstancias? El pastor Jensen la semana pasada nos habló de un concepto que es clave, ¿cierto?, para entender esto. Como dijo en la teología, se llama o se nombra como teología común, como gracia común. La gracia común, que es todo beneficio que tiene el ser humano por el sencillo hecho de ser creación de Dios. Si hoy día usted puede respirar el aire que respira, independiente si está limpio o no tan limpio, es gracia de Dios. Si usted puede ver el sol cada mañana salir, eso es gracia de Dios. Y el mismo Cristo, como dice en Mateo 5, ¿cierto? Dice, Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Eso es gracia de Dios para aquellos que le conocen, como para aquellos que no le conocen. La creación misma, como les digo, es el ejemplo de la gracia común de Dios. Pero sabe, hermano, a veces ese sol, para aquel que está en el Polo Norte, ponte, ¿es un beneficio? Algo debe, ¿cierto?, subir la temperatura de ese lugar, por algo le trae un beneficio. Pero ese mismo sol, que es gracia de Dios, en un desierto, no estoy diciendo que la gracia de Dios o la gracia común sea buena o sea mala, sino que es la circunstancia en la cual usted y yo nos vamos a presentar frente al Señor, es la que va a determinarlo. El apóstol Pedro, sí, en esta parte, en este más el Dios de toda gracia, se está refiriendo ¿a qué? A esa gracia que tú y yo hemos recibido al ser hijos de Dios. Es esa gracia que salva. Y obviamente nosotros como creyentes disponemos de toda la gracia de Dios, ¿cierto? Le hice la pregunta recién, ¿puedes ver la gracia de Dios en tu vida? Amén. ¿Puedes ver toda la gracia de Dios en tu vida? Esa gracia que salva, o esa porción a la que se está refiriendo el apóstol Pedro, tiene relación a aquellos que, según el pasaje, hermanos, son llamados a su gloria eterna. Por tanto, queda claro entonces que los sufrimientos o los padecimientos deben ser enfrentados o atravesados también por nosotros los creyentes. No es ninguna novedad lo que le estoy diciendo, ¿cierto? Nadie en este mundo le puede decir de manera responsable que si tú aceptas al Señor como el Salvador de tu vida y recibes la gracia que proviene de Él, tus padecimientos, tus sufrimientos, tus problemas, tus pruebas se van a acabar.
No tiene nada que ver, y eso sería obviamente ser irresponsable, primero, con la autoridad de la palabra de Dios, ¿cierto? Y también con la vida de la persona que en este caso está recibiendo no es el evangelio, ¿cierto? Es un evangelio medio diluido. Y en esto, hermano, hay mucha irresponsabilidad hoy día en el mundo. Creer que obviamente por aceptar a Cristo, todos nuestros problemas y todos nuestros padecimientos van a acabar. Por el contrario, vamos a tener que seguir sufriendo, pero la gracia nos va a permitir poder ver y tomar la perspectiva correcta ante estos padecimientos. Porque estamos claros que nada escapa de la mano de Dios, ¿cierto? Y sabe que en el Antiguo Testamento Job también lo explica muy bien. ¿Qué haremos entonces? ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Como dice Biblia de las Américas. Entonces, hermanos, como primera arma frente a los sufrimientos, debemos entender que ya el padecimiento mayor de tu vida y mi vida ya fue ganado por Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque nuestros padecimientos sin el Señor son eternos. Pero gracias a la gracia de nuestro Señor y ese llamado que ha hecho a nuestra vida salvación, podemos decir, ¿sabes qué? La mayor batalla en tu vida, en mi vida, ha sido ganada. Paradójicamente no ha sido ganada ni por ti, ni por mí, sino por Cristo, en ese sacrificio perfecto que hace por nosotros. Por ese Cordero perfecto, por esa sangre preciosa, ¿cierto? Del Cordero perfecto que quita el pecado del mundo y que por gracia, y solamente por gracia, hermanos, nos hace ser llamados hijos de Dios. Entonces, hermano, ¿qué tan cercano a nosotros está el pensamiento de que se nos ha brindado salvación por el padecimiento único que podía padecer, del único que podía padecer, que era Cristo, ¿cierto? Y por llevar esa carga por nosotros, que es nuestro Señor? ¿Tenemos cercano ese pensamiento a la hora de enfrentarnos a padecimientos, a pruebas? Sin duda que una de las principales herramientas que usa Satanás para entorpecer va a ser que perdamos el foco frente al sufrimiento. Hace un tiempo conocí a una persona, hermanos, que por circunstancias, ¿cierto?, de algunos proyectos, me empezó a contar de su vida y me contó que tenía un hijo, en ese momento tenía 7 años y fue diagnosticado con un cáncer muy, muy complejo. Y me empecé a dar cuenta que cada vez que esta persona podía, hacía referencia a que Dios no existía. Porque si hubiera existido, tu hijo no hubiera muerto. Entonces eso me abrió los ojos a decir, bueno, a esta persona sí, seguramente alguien se acercó, le habló del Evangelio, pero no le predicó el Evangelio verdadero. Probablemente le dijo lo que yo les comentaba adelante, ¿cierto? Tú ten confianza en el Señor y Él va a poder hacer lo que quiera en tu hijo. Su hijo murió a la edad de 13 años. Y hasta el día de hoy sigo tratando de mostrarle el verdadero Evangelio. Pero fíjate que un sufrimiento, ¿cierto? Un dolor grande. Yo que soy papá hace 5 años ya, no quiero ni experimentar lo que sería perder un hijo. Pero sí descanso en que tengo una guía y tengo que saber reaccionar como Dios espera que yo reaccione. Entonces, hermanos, tenemos que tener en claro y tenemos que tener cercano a nosotros este pensamiento. La principal batalla en nuestra vida y el principal
fuente de padecimiento ya no existe en nosotros, por mera gracia de nuestro Señor Jesús. A eso le vamos a poner: Dios provee toda gracia. En el segundo punto, el pasaje dice que os llamó a su gloria eterna. Dios nos provee entonces un destino. Si hay algo que siempre debemos tener presentes, y es que Cristo ya nos tiene, hermanos, reservado un destino, un fin al cual todos quienes hemos puesto nuestra fe en Él, llegaremos a un día. Y Pedro lo expresa en esta porción, ¿cierto?, de la palabra como esa gloria eterna. Y nos quiere enseñar que es nuestra posición, por causa de la gracia de Cristo, es lo que ha provisto una eternidad con Él. Si yo le preguntara, hermano, Dios, ¿a quién lo ha llamado usted? ¿A qué te ha llamado Dios en tu vida? Podríamos decir muchas cosas, ¿cierto? Si nos ha llamado el Señor, nos ha llamado para predicar el Evangelio, nos ha llamado para hacer ejemplo a otros, nos ha llamado para enseñar, nos ha llamado para exhortar, para aplicar dones, ¿cierto? Para tener comunidad los unos con los otros, ¿cierto? Para hacer el bien. Pero Dios principalmente nos ha llamado a esto, nos ha llamado a su gloria eterna. Si se fijan, si yo te dijera que Dios nos ha llamado a sufrir, yo no estoy de acuerdo con esa frase. Porque Dios nos llama a su gloria eterna. Lo que no quita que obviamente como personas naturales tengamos que sufrir. Va a pasar. Nos está pasando. Nos va a volver a pasar. Fíjate lo que dice el apóstol Juan en primera de Juan 5:11. Y dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Ese tiene que ser, ¿cierto?, la razón por la cual nosotros debemos descansar en tiempos difíciles. Primero, ya recibimos la salvación. Segundo, hemos sido llamados a una gloria eterna, junto con Él. Pero fuera de esto, hermanos, también Dios provee un resultado. Si se fija, el pasaje sigue y dice, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Estamos claros, ¿cierto?, que como personas normales vamos a sufrir. Y ya lo hemos dejado claro, ¿cierto? No hay forma de escapar de los padecimientos, de los sufrimientos, del dolor. Seas justificado o no hayas sido justificado. Pero sabes que revisando el contexto de este pasaje me llamó mucho la atención algo, y sin duda este es como el punto quizás que me hizo más clic en mi cabeza al momento de preparar esta predicación. Y es preguntarme, hermano, ¿a qué sufrimientos se está refiriendo Pedro en esta carta? Si uno lee completa la carta de Primera de Pedro, se va a dar cuenta que efectivamente los hermanos tenían sus propios problemas, pero los padecimientos a los que Pedro se está refiriendo son aquellos que vienen por la causa de Cristo. Es decir, aquellos pesares que los creyentes en ese tiempo estaban atravesando. ¿Por qué? Por identificarse como cristianos y poner su fe y su conducta en el Señor Jesús.
Si revisamos el capítulo 3, y le pido que vaya rápidamente conmigo, vamos a ir revisando algunos pasajes, ¿cierto? Toda la carta de Pedro nos va a ir mostrando este argumento. Versículo 3, capítulo 3, versículo 14, dice, pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Esa justicia. Versículo 17, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. ¿Sabe, hermano? Muchas veces nosotros podemos malinterpretar cuando algún sufrimiento o cuando alguna prueba proviene de Dios y cuando muchas veces proviene de mis pésimas decisiones. Siempre me ha dado risa una frase que una vez le escuché a una persona en el paradero, ¿cierto? Yo iba caminando hacia el paradero y a lo lejos se ve la micro. Yo iba con una señora al lado mío. Fue como que vimos la micro, nos miramos y corrimos. Y llegamos. Y yo como eran, no sé, tienen que haber sido unos 100 metros, pero para mí fueron como correr la maratón de Santiago. Encima venía con la señora atrás, le decía, vamos, como que si llegamos. Y justo cuando estamos llegando ahí, la micro para y se va. Yo hice lo mismo. Oh. Pero la frase que me dejó la señora me dio mucha risa. Ay, Señor, ¿por qué me colocas esta prueba? Yo no sé si era una prueba que venía del Señor. Seguramente esa no hubiera sido una prueba si yo y la señora hubiéramos puesto 15 minutos antes del despertador. O peor aún, le hubiéramos hecho caso al despertador cuando despertó. Tenemos, hermanos, que ser responsables también con nosotros mismos y saber diferenciar cuando muchos de los sufrimientos y padecimientos que llevamos hoy son en gran parte nuestra responsabilidad. Fíjate lo que dice el capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 1. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne, no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Pedro se está refiriendo a los padecimientos que cada uno de nosotros va a enfrentar si ponemos la bandera de nuestro Señor como estandarte en nuestra vida. Dice el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero si alguno sufre, versículo 16, como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Versículo 19, por consiguiente los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Si se fijan, Pedro no le está diciendo pongan su confianza en el Señor y sus problemas van a desaparecer. Literalmente en este pasaje, versículo 19 del capítulo 4, le está diciendo encomienden sus almas. Si por causa mía deben morir, que así sea.
Le dice, encomienden sus almas, porque entiende que el beneficio del cristiano no está en este mundo, sino que tal como hablamos, está ¿dónde? En su gloria eterna. Es claro el mensaje que Pedro quiere dejarles, ¿cierto? Que frente al sufrimiento y los padecimientos, hermanos, compórtense a la medida de un hijo de Dios. Eso les está diciendo Pedro a sus discípulos, a los hermanos. Compórtense como un hijo que ha sido redimido por su gracia, con la confianza en aquel destino eterno. Vivan una vida ¿en qué? En santificación hasta el final. La carta de Pedro, hermanos, no les está diciendo sufran, les está explicando cómo deben sufrir, por qué causas deben sufrir y cómo deben comportarse a la hora de sufrir. Esto, hermanos, evidentemente nos va a dar ¿qué? Un resultado. Vivir en santificación siempre nos va a dar un resultado. Manifestado, como dice en este pasaje, ¿cierto? En 4 palabras. Primero, nos perfeccionará. Que en el original hace referencia a algo que se diría más o menos como ajustará, reparará. Hermanos, Dios nos va a perfeccionar a través del sufrimiento porque nos debe acercar ¿a qué? A hacer su voluntad. No a reaccionar como yo quiera reaccionar. Nos afirmará para que cuando nos toque vivir padecimientos por su causa, nuestro corazón esté firme y fijo en nuestro Señor. Nos fortalecerá, nos hará fuertes para poder resistir en la aflicción y sufrimiento, no importando el resultado adverso que pueda tener para nosotros. Cuando nosotros nos ponemos en la posición de estar sufriendo, siempre estamos buscando y implorando ¿por qué? Por la salida, por la forma en no sentir esto más. Pero la Biblia también dice que aquí nos establecerá. Y esta palabra en el original, hermano, tiene una idea de, o hace referencia a que nos cimentará, a que nos fundará. Dios nos cimentará, nos va a cimentar, hermanos, en el mejor cimiento. ¿Sabe cuál es el mejor cimiento en el cual el Señor nos puede colocar? Nos va a cimentar, hermanos, en su palabra. Para que cuando toque sufrir, estemos preparados y sepamos cómo debemos comportarnos. Si yo tuviera que analizar mi vida hoy, podría decir, pese a los sufrimientos, pese a los padecimientos, pese a las pruebas, ¿estoy comportándome como el Señor quiere que me comporte? ¿Estoy desesperando? ¿Estoy poniendo mi confianza donde no tiene que ir mi confianza? Lo bueno de esto, hermano, es que también, según este pasaje, y aquí donde vamos a agarrar, ¿se acuerda que le dije que guardara una frase? Y después de que hayáis sufrido, ¿cuánto? Un poco de tiempo. Dios también entonces provee un plazo. Fíjense que Pedro ya se los había advertido en el capítulo 1 de la epístola, en los versículos 6 y 7. Dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta ¿en qué? En alabanza, gloria y honor
en la revelación de Jesucristo. Si yo tuviera que ponerme en la época en que Pedro está escribiendo esto, créame que era mucho más difícil pararse frente al mundo y decir, yo soy un hijo de Dios. Porque el simple hecho de dar esa frase iba a conllevar padecimientos, sufrimientos, torturas, incluso muerte. Y si tú pones a ver la vida de los apóstoles, la mayoría, si no todos, terminaron así. La tradición nos cuenta que Pedro, ¿cierto?, fue tomado prisionero y tal como su Señor fue crucificado. Entonces, quiero un poco que entienda que estas palabras que está expresando el apóstol Pedro, en esos tiempos no era muy fácil de expresar. Y ese ánimo que le está dando, ¿cierto?, a esos hermanos, tampoco es muy fácil de entregar. Porque prácticamente les dice, ustedes pueden, por la causa de Cristo, perder todo lo que son. Pero ánimo. Porque es por un poco de tiempo. Y sabe que ese poco de tiempo, hermanos, no tiene que ver con que va a durar poquito la prueba. Con que este periodo va a ser un poquito de tiempo. Es verdad que muchas veces en un periodo muy corto de tiempo podemos, una tras otra, ¿cierto? Una tras otra, sufrir padecimientos, sufrir pruebas. Pero de eso no se trata esta frase. Lo que está diciendo el apóstol Pedro es que si era un poco de tiempo, era porque o morían de forma natural o morían por la causa de Cristo. Me encantaría decirle que este sufrimiento en esta era, ¿cierto?, va a ser por un poco de tiempo. Pero sabe, hermano, ese poco de tiempo se va a acabar. Cuando aquel que dijo, volveré, estad atentos, velad, cumple esa promesa. Si el Señor Jesús en su ministerio y a través de toda la historia nos ha hecho y ha cumplido todo lo que ha dicho, nuestra esperanza debe estar también ¿en qué? En que algún día Él volverá por nosotros. Esa esperanza o ese poco de tiempo al que el apóstol se está refiriendo es esa gracia venidera de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra fe puesta a prueba pueda dar honor, alabanza y gloria al Señor. Eso mientras estamos acá. Nos toca con esa misma fe, hermano, con esa certeza que el Señor ha hecho todo su plan y lo ha cumplido, como les decía, creer firmemente que llegará un momento en aquella inmensa gloria venidera, que tal como el apóstol Juan dice en Apocalipsis 21, versículo 4, que el Señor enjugará toda lágrima. No habrá muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Para ir terminando, mis hermanos, nos va a tocar sufrir. Pero mi confianza está puesta donde debe estar para afrontar estos pesares. A lo que me refiero, hermanos, ¿está puesta mi esperanza en esa gloria eterna de la cual nos habla Pedro? ¿O siempre estoy poniendo mi esperanza en las cosas temporales? En algo externo a Dios que me pueda sacar de ese mal pesar. A veces pecamos, ¿cierto?, en poner nuestra confianza en aquellas cosas. Si son materiales, en ese bono de fin de año. Si son temas de salud, en las manos de esos doctores.
si son temas de depresiones, en aquellos medicamentos quizás que me hacen sentir mejor. Hermanos, nos toca sufrir, pero ¿estoy llevando una vida de santificación que me permita glorificar al Señor y poder afrontar esos padecimientos como Cristo espera que los enfrente? ¿Sabes, hermanos? Si no estoy preparado espiritualmente, es muy probable que cualquier sufrimiento que tú y yo tengamos nos cegue. Nos va a llevar a ensimismarnos, a pensar que ese problema y que ese sufrimiento es lo único importante en mi vida. Peor aún, me va a hacer buscar culpables. Hermanos, si el sufrimiento me toma en mal cimiento, puedo incluso llegar a renegar de mi fe. Nos toca elegir. No nos toca elegir sufrir o no sufrir. Vamos a sufrir. Lo que sí nos toca elegir es cómo enfrentamos, cómo le hacemos frente a ese sufrimiento. Por otro lado, hermanos, nos toca sufrir. Pero ¿cuán dispuesto estoy a que esos padecimientos sean por la causa de Cristo? Lo hemos dicho, ¿cierto? Una y otra vez la carta del apóstol hace referencia a que en gran medida los creyentes debemos ¿en qué? Estar dispuestos a aceptar y atravesar los padecimientos de Cristo. Y tal como hablábamos, ¿cierto? En muchas de esas ocasiones, en los tiempos de Cristo, significaba la muerte. Quizá hoy en nuestro contexto, hermanos, Santiago 2024, Chile, no se llega a tener este tipo de pruebas. Pero sin duda que sí o sí, por la causa de Cristo, vamos a igual a encontrar adversidad. Al mostrarnos al mundo como hijos de Dios, ¿cierto? ¿Basados en qué? En una postura firme en Cristo. Hoy día nos enfrentamos a muchas ideologías, posturas, formas de pensamiento que están llevando a las personas más y más a alejarse de la postura que Dios tiene frente a cual o cierto tema. Está claro que esto va a ocurrir y está ocurriendo en no creyentes. Pero sabe, hermano, muy silenciosamente está tomando tribuna en el corazón también de creyentes. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto me incomoda el pensamiento del mundo? ¿Qué tan dispuesto estoy a enfrentarlo sin miedo, asumiendo que ese enfrentar seguramente me va a llevar a sufrir padecimiento? ¿Qué tan dispuesto, hermano, estoy de tomar la bandera de Cristo y decir, heme aquí, yo soy un hijo de Dios. Dios aborrece lo que ustedes están haciendo. Dios aborrece un montón de cosas. Hermano, nos va a tocar sufrir. Pero sabe que la invitación del apóstol es esta: aceptar los padecimientos por causa de Cristo, aferrados a lo que estamos hablando, su gracia inmerecida. Porque sabemos que eso siempre tendrá un mejor destino para nosotros. Padecemos, sí, pero que padezcamos para dar gloria a aquel que por su propio padecimiento me asegura por su gracia ser partícipe de aquella gloria eterna de la cual estamos hablando. Hermano, la gracia tiene muchos caminos o muchas formas para demostrarse en mi vida. Hoy día hemos elegido hablar de esto. Pero recuerde que la Biblia nos enseña que esta gracia es abundante y multiforme.
Y es esa gracia, y ese es uno de los caminos, ¿cierto?, que tiene esta gracia de nuestro Señor. ¿Para qué? Para perfeccionarnos. Sin duda, hermano, que atravesar dolores, sufrimientos, siempre va a ser complejo. Pero sin duda que si yo pongo mi cimiento donde tengo que tenerlo, puedo decir con convicción que si por causa de Cristo he de padecer, que así sea.